Continuamos con sentido común y como la política es un hervidero, la economía también. Pero no es el riesgo Cuca. No es el riesgo Cuca, viene de antes. A ver, cuando pusieron las bandas de 1000 la mínima y 1400 la máxima, ¿qué dijeron? Bueno, compren dólares mientras está en 1000, 1100, aprovechen ahora, le dijeron desde el Fondo Monetario al gobierno, porque después no van a poder comprar dólares. ¿Qué está pasando que están comprando cuando está 1375, 1380? ¿Qué es el riesgo Milei? Es la falta de equipo. Es pelearse contra todos todo momento. Es no armar desde un poder en minorías un proyecto más abarcativo. Entonces, desde otros lugares donde siempre ven las cosas antes que nosotros, le empezaron a apagar la luz. ¿Y qué está pasando hoy? Que nuevamente el riesgo país está en casi 900 puntos básicos, que el dólar se frena salvo que ponga la plata el Banco Central, como siempre, que intervengan y que se arme un gran corralón porque los bancos no pueden utilizar la plata que tienen depositadas los ahorristas por las tasas de interés y también por el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Lo que tienen que tener guardado los bancos por las dudas. Le pregunté a Willy Cohen, amigo, especialista en materia económica, ¿qué está viendo? ¿Cómo está la calle? Le pregunté. Esto no respondía. Willy, ¿podrás explicarme qué estás pasando? Si es riesgo Cuca, si es riesgo país natural, si lo que preveíamos es que un gobierno con dos o tres actores principales y el resto de reparto terminaba así. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, Ale, yo creo que en principio me da la sensación que se le complicó un poco la economía al gobierno en el momento electoral. Es decir, la economía en este segundo semestre del año me parece que llega un poco peor que lo que el gobierno hubiera deseado. Me da la sensación que hubo errores al calibrar la política cambiaria y es como que tiene el gobierno cebó un poco, exageró un poco con el atraso cambiario, cometió el error de no recomponer reservas durante la primera parte del año y en alguna medida está pagando hoy las consecuencias de los errores, ¿no? Por supuesto que siempre en periodo electoral aparecen los riesgos electorales, sobre todo en un país como la Argentina, donde en cada elección la discusión se plantea a vida o muerte, a todo o nada, donde el que está en el gobierno para sumar votos dice que si gana la oposición es ya todo por el aire, y oposición también presenta la elección en el sentido de que si ganan, hacen volar todo por el aire lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Entonces, ese clima de todo nada, ¿no? Cada elección hace que los inversores, tanto los inversores profesionales, el público de a pie, y bueno, se tiende a acudir. Esos tipos, qué sé yo lo que pasa. Y sobre todo, con el antecedente que es tan fresco de lo que pasó justamente cuando Mauricio Macri perdió las elecciones en el 2019, e incluso si querés ir un poquito más atrás, el cambio brutal de modelo político, de modelo económico, cuando dio la convertida, donde se rompieron todos los contratos, bueno, todo en alguna medida está en la memoria, ¿no? De modo que el riesgo electoral es obvio que existe y en la Argentina existe más que en estos países
de la región del mundo por esto que estaba comentando. Me parece que a eso suma en las últimas semanas, en los últimos meses, yo diría un riesgo de gestión política por lo que ha pasado con, digamos, los errores no forzados del gobierno en el armado de las listas, en la pelea con los gobernadores, en el maltrato de alguna manera a los aliados que habían dado gobernabilidad, y eso lo hemos visto en el Congreso, con los números para el mundo económico están cada vez claros. Pensar que ley, desde que llegó el gobierno en el 2023, tuvo unas 34 votaciones del Congreso. 17 fueron a marzo de este año, es decir, desde enero del 2024 a marzo del 2025. Ahí hubo 17 votaciones, el gobierno ganó prácticamente todas. Ahora, desde marzo de 2025 a la fecha, otras 17 votaciones, perdió 16. Y ese mismo Congreso, esos mismos diputados, los mismos senadores, los mismos gobernadores, ¿no? Como dicen los chicos, la tuya, ¿no? Entonces yo creo que tenés un elemento que se agrega, el riesgo electoral, es el riesgo política del gobierno. Y que es riesgo que no solamente se observa en el periodo electoral, sino sobre todo después de elecciones. ¿Cómo va a seguir administrando el poder el gobierno? Por supuesto, ese riesgo también está ahora, si querés, exacerbado, porque al presidente están cascoteando rancho ya cerca, digamos, hasta de su propia hermana, ¿verdad? Entonces eso también abre algunos interrogantes sobre el estado de ánimo del presidente, cómo va a reaccionar en la mala, cuando se conocen ante los caracteres y los comportamientos. Y volviendo al principio, ya teníamos antes de todos estos líos una serie de una manera de consistencias, de dudas, tanto en la macroeconomía como en la microeconomía, que están lejos de estar saldadas, que tienen que ver, bueno, con el atraso cambiario, el atraso tarifario, el atraso salarial, que tienen que ver con la imposibilidad del gobierno de reponer reservas, no tanto por el acuerdo con el fondo, sino por la realidad. La realidad, Alejandro, es que el año que viene hay que pagar prácticamente 5.000 millones de dólares de intereses de la deuda y unos 17 millones de dólares de capital. Por lo tanto, como mínimo necesitas los dólares para los intereses y rezar el capital. Y eso es con el fondo o sin el fondo. Por supuesto, con el fondo ayuda, pero no te alcanzan las reservas que vos hoy tenés para hacer frente al programa de alguna manera del año que viene, ¿no? Es lo que perdonar, Hacemos me un decías. punto, porque el gobierno en un momento canchereó y el ministro canchereó cuando dijo, si querés comprar, comprá, no me acuerdo cuál había sido la frase. Ahora, si queremos ir a comprar, como hacemos habitualmente en un momento de tormenta, ¿tiene el gobierno como para bancarla? ¿O va a jugar con Bueno, la nuestra, la que tenemos en no, el banco? no, yo creo que por ahora aumente con los dólares del Fondo Monetario y con alguna medida el ingreso de dólares que pueda haber el año que viene el campo y del sector hidrocarburos de minería. Bueno, por supuesto, algo va a tener, pero no tengo ninguna duda que todos vamos a empezar a hacer la cuenta. Y yo creo que ese riesgo país que hoy está entre 800 y 900 puntos y que desde el punto de vista de seguir subiendo, no tiene tanto que ver el resultado de las elecciones. Por supuesto, si al gobierno le va muy bien en las elecciones, va a ser mucho mejor. Ahí vos sabés más que yo te diría que el mercado está priceando un resultado electoral más o menos parejo, donde eventualmente el gobierno pueda perder o ganar por poco. Por supuesto que las sorpresas serían si el gobierno pierde por mucho, o también si gana por mucho. En el caso que gane por mucho va a ser una sorpresa agradable. En el caso que pierda por mucho, obviamente
va a aumentar la incertidumbre, va a aumentar obviamente la dolarización y va a aumentar el problema que vos estás mencionando, que obviamente hasta dónde tiene hasta el gobierno para enfrentar eventualmente una corrida. Hoy lo que estamos viendo claramente es que el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea necesario, cualquier cosa, para mantener el anarquito del periodo electoral como mínimo al próximo domingo. Ya viste, ahora hasta el propio gobierno vende reservas, no solamente vende futuros, manda la tasa de interés a las nubes, interviene en el mercado de bonos, le impide a los bancos aumentar la posición neta de reservas en dólares, pero todo eso no alcanza y ya directamente tuvo que salir a vender dólares propios. ¿Cuántos dólares propios tiene el gobierno? Y depende de la cuenta. Sacas lo que tiene prestado el Fondo Monetario, seguimos con reservas negativas, pero algo de dólares se van a poder eventualmente usar. Así que yo te diría que hasta el próximo domingo uno tiene artillería, ¿por qué no? Con 160 millones de dólares por día, eso te alcanza para el dólar no pase de los 400 pesos. Pero obviamente 100, 150 millones de dólares por día, por 20 o por 30 días, y bueno, da cuenta, ¿verdad? Entonces, evidentemente yo creo que ahí donde está, si querés, problema macroeconómico. Pero además, Alejandro, tenés un problema macroeconómico que está golpeando el consumo. Claramente la economía a partir de abril, mayo, se empezó a enfriar. Todavía algunos números comparados contra el año pasado siguen estando positivos, pero todas las comparaciones de consumo, ventas, actividad contra el mes anterior ya empiezan a ser negativas. Y tuve en agosto, además, caída en la venta de autos, caída en la venta de motos, que era un sector que de alguna manera se venía salvando de parar que hay el consumo masivo, entre otras cosas, el crédito. Resulta que ahora el crédito desaparece porque la tasa de interés está arriba de 100% para los préstamos personales, para el descubierto. Entonces tenés, además de los problemas macroeconómicos, tenés un tema micro, y bueno, en los últimos 15, 20 días, gente que yo conozco del mundo del comercio, de los shopping centers, bueno, sector gastronómico, creo que en las últimas horas aparecieron también los paderos, están dando que, digamos, la caída de consumo fue realmente muy violenta. Y bueno, eso en Ahí alguna está, medida, 40 días en este país con un resultado electoral, yo puedo advertir que va a ser adverso para el gobierno nacional. ¿Cómo la dibujan de acá hasta el 26 de octubre? Esta es mi duda. ¿Y qué van a hacer después del 26 de octubre? bueno, esa duda que vos tenés es la que probablemente lleve el riesgo país más cerca de 900 puntos de los 800, y es lo que haga que tal vez antes de lo Estado, el gobierno tenga que hacer ajustes y cambios en política del dólar, en la política cambiaria. Te diría que hoy prácticamente hay coincidencia en toda la cátedra financiera, en toda la cátedra económica, que después de las elecciones el gobierno realmente va a tener que recalibrar el programa monetario, el programa cambiario. eh, Podría ser que esa discusión se anticipe si efectivamente el gobierno tuviera, bueno, una catástrofe electoral en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés ahí que yo, eh, pero efectivamente lo que es claro que sería, por supuesto, hay que esperar a abrir las urnas y con los votos, pero esa idea que planteaba el gobierno de que la libertad arrasa no parece lo más probable, ¿no? Entonces, por eso digo que finalmente la economía se le complicó al gobierno más la cuenta, con una serie de coincidencias que venían raras, que obviamente se ven agravadas porque el riesgo electoral aumenta
y sobre todo aumenta el riesgo de gestión política, viendo no solamente de aquí a octubre, sino sobre todo después de octubre, ¿no? Willy, gracias por tu tiempo, tu amabilidad Un y abrazo, tu deferencia, como siempre, para conmigo. abrazo, Ale, Abrazo grande. te sigo siempre con la información que todo el mundo quiere saber, es qué va a pasar en el urbano, Si lo supiéramos tanto a nivel nosotros. político, a nivel político, a nivel social. Bueno, y después, finalmente también otra pregunta que ahora estamos formulando en función de todo este correlato respecto de la situación argentina, es si estamos gobernados por caos o estamos gobernados por control. Aquí en cualquier momento aparece Maxwell Smart y el superagente 86, ¿viste? No sabemos. Ya el jefe lo tenemos, pero nos falta la 99 y el superagente 86 y que eso ya estamos todos. Exactamente. Qué gran definición, por Dios, caos o control, que vos lo habías empezado a tirar a principios del año pasado. Genialidad, Un genialidad. abrazo, Ale. Un Gracias. abrazo. Abrazo grande. Caos o control. Caos eran los malos y control supuestamente los buenos. Lo que sucedía que los dos hacían cada disparate terrible y nada funcionaba, obviamente. Willy Coban, gracias por estar en Sentido Común. Le quiero agradecer a Agroalimentos Lomas del Sol, más precisamente a Francisco Paladini, que de la nada me trajo un montón de productos riquísimos, pasas de uvas, alimentos balanceados, legumbres. Las voy a ir probando pausadamente.